Es un poco como que ha sido ganado por la imagen, ¿no? Sí, sí. O sea, como que está su imagen por encima de la poesía, ¿no? O sea, es como un ícono, ¿no? A veces gente no lo lee, pero se puede sentir identificada con lo que aparentemente era, lo que te ha contado, o se ha escuchado que Y era. también, pues, con Hernández ha sido muy mala, o sea, con Hernández le ha caído muy mal todo este asunto del biografismo, pues, o sea, que la gente ha leído como si fuera, o sea, se ha impulsado que la gente lea, los lectores lean a Hernández como si fuera pues una crónica, ¿no? O sea, si Hernández hablaba de un hermano, ya, esto tiene que ser por su hermano, ¿no? Una cosa así, o sea, en realidad la obra de Hernández es una obra autónoma, es una obra que se mueve por sí sola, es una obra que Hernández sabía bien, o sea, hasta con los datos biográficos tú lo puedes ver en este caso del poema Jorge Romero. Jorge Romero fue una persona que existió y el hecho que motiva el poema es totalmente trágico. No se puede leer la obra de Hernández como si fuera su biografía ni nada. O sea, hay cosas, o sea, para darte un ejemplo claro, que ni siquiera ni en los casos más trágicos y que sí puedan tener una raigambre biográfica, Hernández tampoco, o sea, no, o sea, tú te lees el poema Jorge Romero y vas a ver que hay un montón de cosas que están trabajadas ahí en base al arte literario. ¿No? Hernández siempre le daba las cosas que hacía un estatus de arte literario. O sea, no es algo que, no era una crónica, pues no, porque eso los cuadernos se han leído como si fueran sus cuadernos, en realidad su obra. Entonces, ese biografismo le ha hecho mucho daño a Hernández, ¿no? Y yo creo que poco a poco tiene que comenzar a avanzar un poco, una versión un poco más, una versión más crítica de la obra de Hernández y que sea también un poco más literaria, ¿no? Sí. En donde realmente el arte literario, el arte de hacer literatura prime, que eso es lo que está en Hernández, el fervor por la creación. O sea, eso creo que Hernández tiene que comenzar a valorarse. Hernández ha dado una obra con una capacidad creativa impresionante y que definitivamente no se ha valorado. O sea, ya dentro de los poemas hay como que todavía mucho que descubrir que ha sido dejado de lado por el asunto de la biografía. Muchísimo. Ahora, eso del poeta maldito hay un par de aspectos ahí. O sea, por un lado, ¿tú crees que él lo construyó conscientemente? No, eso del poeta maldito... ¿No le hubiera gustado a él esa imagen de poeta maldito? No, definitivamente no. No, definitivamente no. Eso del poeta maldito ha sido post muerte de Hernández. O sea, y en realidad... Yo te diría, muchos años después, esto ha aparecido, o sea, con fuerza, toda la hora que comienzas a investigar en las notas periodísticas, cuando ya tienes todo un archivo grande, te das cuenta que eso realmente aparece en los 90s, cuando estaba pues toda esta literatura así, toda esta literatura de drogas y alcohol y todo esto que estaba ahí un poco como de moda en esa época, entonces como que alguien se por ahí sacaron un par de libros que como que en realidad salieron un par de libros de Hernández a mediados de los 90 como que un poco como que le sentaron esa imagen, ¿no? ¿Ese fue cuando se refuerza la idea del suicidio? Sí, claro. Porque antes, o sea, ahora se acepta casi ya como una verdad, ¿no? O sea, de hecho hay mucha gente que no tiene idea de que esa es una versión o que es una posibilidad. No, claro. Sino que se acepta como que así fue, ¿no? Eso no siempre ha sido así, ¿no? En realidad, una de las cosas sorprendentes para mí fue que los hermanos hubieran hecho como su propia investigación entre los amigos, entre esto, porque ni ellos mismos estaban seguros si Hernández se había suicidado o no. Y esto fue como una bola. Esto del suicidio ha sido como una bola que ha ido creciendo durante el tiempo y bueno, y como que ya era bien difícil de parar, ¿no? Y además se reía para la imagen del poeta maldito, sí, ¿no? Claro. Era el final perfecto para Claro, es el final perfecto. Concretamente, ¿cuáles son las razones por las cuales tú has descartado definitivamente la idea del suicidio? No, porque Hernández era una persona que, en definitiva, cuando Hernández era médico, había salvado a muchas personas del suicidio. O sea, hay una anécdota muy graciosa ahí de un borracho, ¿no? Que se pone, que se pone a tomar y todo, porque él había trabajado en el pabellón pues de psiquiatría, había sido jefe de un consultorio y todo el asunto. Entonces, y Hernández, en realidad el suicidio nunca había entrado en sus cuentas. Incluso tenía como un rechazo, ¿no? Sí, tenía un rechazo fuerte. Cuando va Luis Lahoz a proponerle la idea de hacer un libro sobre escritores suicidas. Claro, o sea, había un rechazo en realidad de Hernández sobre el suicidio. Lo segundo también que esto del suicidio, pues como lo explican varios médicos, lo explicó el gran Coco Salazar, que después era casi el papá de la clónica policial, y un tipo que ya sabe pues cómo alguien se puede matar, sabía. Jorge Salazar dice, bueno, si además se hubiera querido suicidar, lo que hubiera hecho, muy fácil, claro, él mismo se hubiera hecho un preparado o algo porque era médico. Y además que él tenía intolerancia al dolor, ¿no? Que es un dato importante, ¿no? Eso también, la intolerancia al dolor, que ese es un rasgo que lo tienes de Hernández, del Hernández de los 5 años, el Hernández que, o sea, ese es un rasgo que cruza Hernández toda su vida. O sea, yo por ese lado, por eso es que
que no, lo del suicidio a mí la verdad es que me parecía, Hernández estaba 8 días de venir a Lima, complicado, a mí me parecía bien complicado. La tesis esta de los militares y todo eso a mí también me parece un poco complicada también, o sea, a mí me parece muy muy complicado. Y aparte por lo que se había probado, por lo que investigué, no, tampoco va por ahí porque... Ese día creo que no hubo intervenciones militares. No hubo intervenciones, ¿no? Y todo, y la fuente de todo eso, lo más interesante, porque bueno, o sea, si tú te vas a ir a preguntarle a la policía, ¿sabe que usted mató a Luis Hernández? Sí. Bueno, los policías te van a decir, bueno, no, nosotros no matamos a nadie, ¿no? Obviamente tú no vas a hacer... Tienes que irte un poco pues a otras fuentes, sí. Y en este caso pues ONGs que son pues respetadas en Argentina y todo, sí. Y que definitivamente las ONGs tienen una base pues informativa fuerte porque ese es su trabajo. No, pues dieron ahí, yo he buscado en 3 y no hay ningún dato. O sea, si comienzas a hacer todos estos descartes, o sea, porque hay más y que ahora ya no los tengo en la cabeza obviamente, pero cuando he escrito el libro un poco como que sí, los tuve presentes y todo esto, pero cuando comienzas a hacer todos estos descartes, lo que te queda es accidente. O sea, porque aún la muerte de Hernández va a ser tiene un porcentaje de misterio. Sí. ¿No? De pregunta abierta. Pero dentro de esas preguntas abiertas, yo creo que la hipótesis y en sí ¿cómo decirte? El dato más fiable es que Hernández se accidentó. Y yo creo que también, yo creo que se debería cerrar porque si tú te das cuenta, en el recorrido de la obra de Hernández, no importa tanto o sea, cómo murió, sino lo que dejó. Claro. Y Hernández ha dejado una obra inmensa, que bueno, pues, o sea, no distraigamos tanto en cómo murió, sino metámonos a estudiar un poco y a leerla más. Yo creo que hay mucho por estudiar. O sea, en realidad los críticos tienen una gran labor todavía que está esperándoles ahí con Hernández, ¿no? Sí. Que los críticos y la gente que quiera hacer, hay mucha investigación literaria ahí por esperar. Bueno, Rafael, yo te agradezco mucho que estés aportando además porque me contaste de que habías preferido no dar entrevistas, ¿no? O sea, el libro camina un poco solito. Sí, que camine un poco, porque ahí en el capítulo 10 ya está un poco la historia del libro, pero yo creo que también había que hablar un poco, ¿no? Y gracias a ti más bien.